A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta semana aquí en Noticiero Telesucesos. Hoy, lunes 16 de agosto, la mejor información en Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Corría el año de 1935 y por una carretera de la campiña inglesa, un hombre pedaleaba de manera desprevenida cuando de repente apareció un automóvil negro, conducido de manera sospechosa. Aunque había suficiente espacio, aquel vehículo fantasma acorraló al ciclista y lo estrelló contra el pavimento. Las malas lenguas dicen que aquel accidente no fue accidental y que fue un acto del servicio de inteligencia del gobierno británico para deshacerse de ese desconocido ciclista. Ese ciclista sin importancia, ingresado en el hospital bajo el nombre de Thomas Shaw, fue visitado en el lecho de muerte por Winston Churchill. Solo Churchill y algunos familiares conocían su verdadera identidad. Era Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia había sido un personaje cuya vida parecía de película, pero en verdad era de la vida real. Arqueólogo, políglota, soldado, espía, experto en voladura de puentes y en las más feroces formas de terrorismo, Lawrence de Arabia sirvió de extraordinaria manera al gobierno británico en sus ímpetus imperialistas en el Medio Oriente. Pero dicen que cuando se juega con fuego, se termina achicharrado, y Lawrence terminó por convertirse en un personaje incómodo para el gobierno británico, porque sabía demasiado. Quizás eso explique su falsa identidad, sus propósitos de esconderse dentro de su propio país. Quizás eso explique un automóvil negro, atropellándolo en una carretera tranquila y solitaria de la campiña inglesa. Quizás Lawrence de Arabia sí sabía demasiado. Lawrence de Arabia había nacido un día como hoy, 16 de agosto de 1835, y su vida y su muerte siguen siendo parte de la leyenda y del misterio. Despiértese bien informado. Titulares. El Ministerio de Salud Pública buscará inmunidad de rebaño vacunando a mayores de 8 años. Cambios en la ley de tránsito. Rige libre circulación, residencia y trabajo entre países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Corte Constitucional sorteó la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas. Crear una comisión anticorrupción con la ONU es uno de los objetivos del gobierno. También el gobierno reduce $396 millones en gastos de personal. Boletín de prensa del Servicio de Rentas Internas. En Vida y Tecnología, cyberday.es. En salud, recomendaciones para el regreso a clases. Segmento de opinión, los primeros 80 días de gobierno. Los editoriales serán de Oscar Vela, Inspirar, Roberto Aguilar, La justicia es un cheque del Estado. Gabriel Hidalgo, ¿por qué tantos correístas? Martín Pallares, Fernando Morales, echa una mano a Yunda. Y César Ulloa, Quito y sus dilemas. Noticias del día con el arquitecto David López. El Ministerio de Salud Pública buscará inmunidad de rebaño vacunando a mayores de 8 años. La llegada de la variante Delta obliga al Ministerio de Salud a ampliar la vacunación en grupos poblacionales más jóvenes hasta finales del 2021. En menos de 30 días vence el plazo que se impuso el gobierno para cumplir su promesa de inmunizar a 9 millones de personas, 50% de la población en los primeros 100 días de gestión. Los últimos datos del Ministerio de Salud muestran que hasta el 8 de agosto del 2021, 3.4 millones de ecuatorianos mayores de 16 años ya han recibido las 2 dosis. Por eso, el gobierno va por un segundo objetivo: lograr la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva hasta finales del 2021. Esto significa que el ministerio deberá inmunizar al 85% de los 17.5 millones de ecuatorianos, es decir, a 14.8 millones de personas, entre ellas se incluye necesariamente a niños mayores de 8 años. Alcanzar la inmunidad de rebaño frente al COVID-19 no es una tarea fácil. El Ministerio de Salud enfrenta 2 problemas para lograr ese objetivo: seguridad en las vacunas
El primer problema es que todavía no existe suficiente evidencia científica que garantice la seguridad de las vacunas para aplicarlas en niños menores de 12 años. El segundo problema se relaciona con la aparición de nuevas variantes del virus. El 5 de agosto del 2021, el gobierno lanzó el Plan Fénix, con el que busca, entre otras cosas, vacunar a más de 800,000 personas que viven en zonas alejadas del país. El ministerio utilizará las vacunas de la empresa china CanSino, que solo necesita la aplicación de una dosis. Al mismo tiempo, la entidad decidió priorizar la aplicación de las segundas dosis en lo que resta de agosto del 2021 para aumentar la inmunización de la población. Cambios en la ley de tránsito. Desde el martes 10 de agosto del 2021, las reformas a la ley de tránsito están vigentes. Los conductores que hablen por teléfono al conducir, que irrespeten órdenes de agentes de tránsito o excedan los límites de velocidad, no serán sancionados con pérdida de puntos en su licencia, como sucedía antes de los cambios. Ahora, quienes incurran en estas faltas serán amonestados solo con penas económicas. Todo es parte de las modificaciones a la normativa que se encuentran inscritas en el registro oficial. En el texto se eliminó la reducción de puntos en 79 casos que tienen relación con las contravenciones de tránsito que van desde la tercera hasta la séptima clase. Ahí constan faltas como llevar a pasajeros en el balde de una camioneta, no usar cinturón de seguridad, entre otras. Además, rebasar en sitios considerados peligrosos, circular sin placas o con estos distintivos adulterados, llevar cargas sin colocar banderines rojos en los extremos sobresalientes o que se estacionen en lugares prohibidos. Las faltas citadas no quedarán impunes y tendrán una sanción económica. La actual legislatura, en un plazo de 180 días, deberá recategorizar las faltas tal como reza en la disposición general 83 del texto. Las que supongan grave riesgo a la vida de conductores y pasajeros merecerán la reducción de puntos, señala el texto aprobado. Los conductores que no hayan sido sancionados en un año gozarán de hasta 4 puntos extras en sus licencias, que se acreditarán a su permiso de manejo para el siguiente año. Quien mantenga sus 30 puntos se beneficiará del descuento del 50% del pago de la especie de la matrícula. Rige libre circulación, residencia y trabajo entre países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. El 11 de agosto entró en vigencia la decisión 878 de Estatuto Migratorio Andino, una norma que regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El estatuto tiene carácter supranacional y es de obligatorio cumplimiento para los países miembros según la Comunidad Andina de Naciones CAN. Esta decisión determina que los ciudadanos podrán ser admitidos e ingresar en cualquiera de los otros países miembros en calidad de turistas mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación válido y vigente y sin el requisito de visa. La permanencia será por un periodo de 90 días prorrogables por otros 90 días sin que superen los 180 días calendario continuos o discontinuos en el mismo año. Con la residencia temporal andina se autoriza a los ciudadanos CAN a permanecer hasta por 2 años en el territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad. Los requisitos son el documento de viaje válido y con una vigencia mínima de 6 meses con el que ingresará o ingresó al territorio de inmigración, certificado vigente que acredite la carencia de antecedentes policiales y judiciales o penales en el país de su nacionalidad o el de recepción, pago de la tasa retributiva de servicios conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas y manifestación escrita del propósito de establecer su residencia temporal en el país receptor. La residencia permanente andina autorizará a los ciudadanos a permanecer por tiempo indefinido en el territorio de un país miembro distinto al de su nacionalidad. Los requisitos para aplicar son el documento de viaje, certificado que acredite la carencia de antecedentes policiales y judiciales o penales en el país de recepción, acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del nacional andino peticionario y de los miembros de su grupo familiar en el país de recepción y pago de la tasa retributiva de servicios conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas. Quienes obtengan tanto la residencia temporal como la permanente podrán entrar, salir, circular
y permanecer libremente en el territorio de inmigración previamente al cumplimiento de las formalidades que el Estado miembro considere. Además, podrán acceder a cualquier actividad tanto por cuenta propia como por cuenta ajena en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada Estado. Corte Constitucional sorteó la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas. La Corte Constitucional dio a conocer los nombres de los jueces signados para la fase de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas. Dicha instancia está conformada por los jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, ponente, Ramiro Ávila Santamaría y Agustín Grijalva Jiménez. La causa busca un pronunciamiento sobre las sentencias emitidas a favor de Jorge Yunda durante su proceso de remoción. Tanto la sentencia de la acción de protección otorgada por la jueza María Belén Domínguez en primera instancia, así como la ratificación de ese recurso emitida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial. La Sala tiene dos opciones. La primera es admitirlo, con lo cual pasaría a la fase de sustantación, y la otra opción es inadmitirlo, con lo cual ahí finalizaría el proceso y se archivaría. En caso de que se admita, el proceso regresaría al despacho de Andrade y ella podría eventualmente convocar a una audiencia y elaborar el proyecto de sentencia que sería conocido por el Pleno. Por el momento, Andrade, en su calidad de jueza ponente de esta causa, abocó conocimiento de la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas como concejal metropolitano y presidente subrogante de la Comisión de Mesa del Consejo, y por Mónica del Carmen Sandoval, concejala y también miembro de dicha comisión. Esa instancia de la Corte Constitucional o el juez ponente podrá plantear al Pleno la posibilidad de no seguir el orden cronológico de las causas con el fin de priorizarla y agilizarla. La jueza Andrade será la encargada de sustanciar el proceso, es decir, será la responsable de elaborar un proyecto de sentencia, para lo cual podrá o no convocar a una audiencia. Dicho proyecto de sentencia será conocido en sesión del Pleno de la Corte Constitucional, que está conformado por 9 magistrados, y se decidirá con el voto favorable de al menos 5 de ellos. Crear una comisión anticorrupción con la ONU es un objetivo del gobierno. El presidente Guillermo Lasso ratificó su objetivo de crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción y pidió que la Contraloría colabore publicando sus informes de auditorías. El gobierno pasado de Lenín Moreno lo intentó, pero fracasó. Ahora el presidente Guillermo Lasso planifica la creación de una comisión internacional con asesoría de Naciones Unidas para que investigue los presuntos casos de corrupción en el país. En la estrategia que plantea el Ejecutivo para la lucha anticorrupción están además su código de ética, la colaboración de la Contraloría revelando las glosas desvanecidas o vencidas e incluso la posibilidad de una veeduría ciudadana que ayude en la investigación. El mandatario dijo que el objetivo de crear la comisión está en firme y que tiene un asesor encargado de encaminarlo, el ex consejero electoral Luis Verde Soto. Aunque no dio plazo, sí advirtió que no será como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Según el mandatario, se necesita un modelo que se adapte al contexto ecuatoriano y que también hay que ampliar el concepto de corrupción, porque hay actos administrativos indelicados que terminan siendo ilegales. En entrevista con el portal Cuatro Pelagatos, el presidente Lasso afirmó que necesitará que la Contraloría haga su trabajo para que la Fiscalía pueda actuar, porque si no será muy difícil la lucha contra la corrupción. El mandatario puso ejemplos puntuales de casos que deben de ser investigados. La inversión de 1.250 millones en Yachay, que ahora tienen activos solo 250 millones. La liquidación de Seguro Sucre para hacer una auditoría forense. Los contratos de publicidad que se firmaron entre empresas públicas y Emelec durante la administración de Rafael Correa y que se deberá cobrar el crédito que el equipo de fútbol obtuvo del Banco del Pacífico. Los créditos de la Corporación Financiera Nacional CFN, que solo tiene un club de deudores chiquitito, con macrocréditos vencidos que no se han cobrado. Los créditos del Banco Nacional de Fomento y del Banco del Pacífico. El gobierno reduce $396 millones en gastos de personal.
Ecuador se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a ahorrar 500 millones en el gasto por la nómina del sector público en 2021. El gobierno de Guillermo Lasso sigue intentando reducir el gasto corriente del Estado para contrarrestar la crisis fiscal agravada por la pandemia de COVID-19. Durante el primer semestre de 2021 hubo un ahorro de 396 millones de dólares por concepto del gasto en personal en el gobierno central, en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Según el Ministerio de Finanzas, el gasto por nómina fue de 4.476 millones de dólares entre enero y julio de 2021, un 8.2% menos que lo gastado en el mismo periodo de 2020, 4.872 millones de dólares. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha señalado que uno de los retos de su administración es reducir de forma paulatina el gasto excesivo del gobierno central, incluyendo el costo de la burocracia. Aunque todavía no existe una directriz formal, los ministros y secretarios de Estado tienen el compromiso de hacer más eficiente el uso de los recursos en las instituciones que presiden. Desde el Ministerio de Finanzas se informó además que está en camino un plan de optimización de procesos de funcionarios y de tecnología que tendrá metas de corto, mediano y largo plazo. Damos lectura a un boletín de prensa del Sistema de Rentas Internas. Recaudación tributaria de julio del 2021 creció un 25%. El Servicio de Rentas Internas SRI recaudó 1.100 millones de dólares durante julio del 2021, lo que representa un crecimiento del 25% en relación con el mismo mes del año anterior. Son 221 millones de dólares más respecto a julio del 2020. Marisol Andrade, directora general del SRI, informó que la recaudación total de enero a julio del 2021 asciende a 8.090 millones de dólares, es decir, 12% más que el mismo periodo del 2020. De enero a julio de 2021 se recaudaron 885 millones de dólares más que en los mismos meses del año anterior. Son excelentes resultados que reflejan la reactivación económica del país, indicó Andrade. Con respecto al impuesto al valor agregado IVA, señaló que de enero a julio del 2021 se recaudaron 3.605 millones de dólares. Esto es un crecimiento del 18% en relación con el 2020, mientras que la recaudación mensual, julio 2021, fue de 536 millones, lo que significó un crecimiento del 39% en relación con el mismo mes de 2020. Por concepto de impuesto a la renta, de enero a julio de 2021 se recaudaron 2.748 millones de dólares. Solo en julio de 2021 se registró una recaudación de 316 millones por este impuesto, es decir, 8% de incremento en relación con el mismo mes de 2020. La directora general del SRI señaló que estos resultados se deben al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, pero también se derivan de los procesos de control que ejecuta la administración tributaria para verificar el correcto pago de tributos en apego a la normativa tributaria vigente. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su segmento Vida y Tecnología del noticiero Telesucesos. En esta oportunidad queremos comentarles que ahora el 16 y 17 de agosto se va a llevar a cabo el segundo Cyber Day Ecuador del año. Ya este evento lleva varias ediciones y en esta oportunidad la Cámara de Comercio Electrónico ha juntado varias empresas ecuatorianas que tienen su opción de venta en línea en este evento de Cyber Day. ¿Qué significa un Cyber Day? El Cyber Day Ecuador, por lo menos, son 2 días, 16 y 17 de agosto, donde van a haber una serie de ofertas para la compra en línea de las tiendas tradicionales o de las tiendas nuevas que están ofreciendo esta opción de compra a través de los medios digitales. ¿Cuáles son las ventajas de un Cyber Day? Primero, que están juntas varias empresas que tienen la opción de venta en línea. Eso ya es como una especie de un mall virtual. Y segundo, que está respaldado por una entidad como la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, que le permite a usted tener la certeza de que las empresas que participan ahí están registradas, existen, tienen procesos y son serios en el proceso de venta en línea.
Eso también nos pone a nosotros los usuarios en esta otra alternativa. Primero, mirar el canal digital como una buena opción para familiarizarnos, para comprar, para aprovechar las ofertas o para entrar a mirar cómo están evolucionando las empresas ecuatorianas en este canal de venta electrónica. Y segundo, también para las empresas probar la calidad de servicios, toda la cadena de valor que está involucrada en una venta electrónica, porque no solamente es ofrecer los productos y hacer la venta, sino también la entrega. Y eso es uno de los factores que las empresas ecuatorianas han ido madurando, no solamente en esta explosión del mundo digital que hemos vivido desde hace meses, sino también porque el mundo está caminando hacia allá. Y esa es una oportunidad, entrar a este Cyber Day Ecuador. Ustedes lo pueden buscar en su navegador del internet y encontrarlo, y ahí pueden empezar a mirar qué tienen, comparar una empresa con otra, los servicios que ofrecen en línea, y empezar a aprovechar esas ventajas que también está disponible y que la economía te pone a disposición, y que la economía también te dice, mira, este es el mundo como está caminando en el tema digital. Por eso también nuevamente les agradecemos por acompañarnos en este noticiero Telesucesos y les invitamos a que nos sigan también en redes. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Estamos a 3 semanas de iniciar nuevamente un año escolar, y aunque muchos de nosotros estaremos disfrutando plenamente de las vacaciones durante estos días, sin embargo, empezamos ya como padres y también los estudiantes a preocuparse y a preguntarse sobre cómo será este nuevo año escolar. Los niños están inquietos, ya muchos tendrán su lista de útiles, muchos estarán preparando también para regresar presencialmente a clases, y en ese sentido, cómo los padres podemos acompañar a nuestros hijos para este retorno a clases es algo fundamental. Y es que definitivamente va a ser un retorno atípico. Las vivencias que teníamos desde antes de la pandemia, de las vivencias escolares, no van a ser las mismas a las experiencias que ahora nuestros niños y nuestros jóvenes tengan que experimentarles. Pero eso no significa que tiene que ser una experiencia traumática, una experiencia de temor o una experiencia negativa. Al contrario, como los papás vayamos acompañando a nuestros hijos en este proceso, va a ser fundamental para que esa nueva adaptación, tanto a la realidad nueva que nos toca vivir, como también a este nuevo ciclo escolar, va a ser fundamental. Por un lado, es importante que tengamos en cuenta y que como padres nos cuestionemos: ¿está mi hijo preparado para este nuevo año escolar? ¿Qué le falta? ¿Qué faltó de todo este año y medio de clases virtuales que ellos han recibido? ¿Cómo puedo yo en este tiempo ir fortaleciendo esos aspectos que no tienen que ver solamente con la parte académica, sino también con el ámbito de la socialización, con el ámbito de cómo van a enfrentar estas nuevas situaciones, el restablecer las rutinas de actividades, las rutinas de trabajo para volver nuevamente a reencontrarse en la presencialidad? Con los niños pequeñitos vamos a tener que ser mucho más pacientes, porque para ellos va a ser una experiencia totalmente diferente el asistir a un espacio en el cual ellos no sabían cómo y no saben cómo va a funcionar. Es difícil que ahora puedan hacer visitas previas, entonces el poder tener paciencia con ellos, el poder inyectarles una dosis de emoción a la vez de responsabilidad y de cuidado frente a cómo van a tener que precautelar también su salud, va a ser algo fundamental. También algo muy importante es tomarnos el tiempo y preguntarles a nuestros hijos:
¿Cómo te sientes tú? ¿Tienes temores para volver a clases? ¿Te sientes emocionado? ¿Sientes tal vez que no vas a tener compañeritos? El escuchar y el validar esas emociones siempre es fundamental. No demos por sentado que son situaciones que los niños van atravesando. Es importante que nosotros les escuchemos y podamos también ser empáticos con esas emociones. Cuando validamos las emociones de nuestros hijos y nos ponemos en un plano de empatía hacia ellos, de decir, yo también siento temor. Sin embargo, podemos superarlo de esta manera. No te preocupes porque no vas a tener amiguitos si es que es un temor de nuestros hijos. Podemos hacer estas situaciones para que te acerques a los niños, para que tengas más compañeritos. Ese tipo de situaciones van a ir generando un espacio de contención para nuestros hijos. Y esa contención emocional es fundamental porque les permite a ellos sentirse seguros frente a lo que van a vivir. Definitivamente, el reiniciar o el retomar las actividades escolares de forma presencial es algo fundamental para la salud y el bienestar emocional. Si bien es cierto, como papás nos preocupamos, hay esta nueva variante Delta que a muchos nos inquieta porque vemos también que la población infantil es la que se va viendo afectada, pero eso no significa que podamos detener esos momentos de desarrollo de nuestros hijos que son fundamentales. Los niños son muy sistematizados. Los niños aprenden bien las reglas cuando trabajamos casa y escuela conjuntamente, cuando les enseñamos que estas normas de bioseguridad tienen que mantenerse, el lavado de manos, el uso de alcohol, el que puedan tal vez llevar en su mochila más mascarillas para intercambiar, para cambiarse en el día si es que se les ha dañado, si es que se les ha roto, el buscar algo que sea atractivo para ellos y el hacerles tomar conciencia también de que posiblemente su amiguito tendrá una mascarilla con un diseño muy bonito, pero eso no significa que podamos tal vez intercambiarnos las mascarillas, que por ahora no vamos a poder compartir la colación. Es decir, si nosotros trabajamos en ese proceso de concientización con nuestros pequeños, vamos a encontrar buenos frutos, vamos a encontrar que ellos aprenden a adaptarse nuevamente a esta nueva forma de vivir, a esta nueva realidad. Los niños y los adolescentes son resilientes y nos han demostrado esa resiliencia a lo largo de estos meses de pandemia, pero tenemos que también ahora nosotros como padres, como educadores y como adultos empezar a generar el espacio para que ellos vuelvan a ese normal desarrollo que tienen que tener en el ámbito escolar, en donde no solamente van aprendiendo conocimientos, van desarrollando y aprendiendo muchísimas habilidades para su vida. Así que juntos podemos hacerlo y acompañemos a nuestros hijos en este proceso. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Hoy vamos, porque creo que es necesario, vamos a comentar sobre los primeros 80 días prácticamente que cumple el presidente don Guillermo Lasso Mendoza en su gestión presidencial. Prácticamente 80 días. Estamos, como ustedes saben, todavía en una mega crisis compuesta de varias subcrisis. Hay la crisis sanitaria, hay la crisis económica, la crisis fiscal, hay una crisis social espantosa, intensa desde el punto de vista del desempleo, el subempleo. 1 millón de personas aproximadamente en un año han dejado de ser clase media en el Ecuador. Tenemos naturalmente un problema en otra serie de frentes, ¿sí? La seguridad, la inseguridad que los ecuatorianos tenemos cuando salimos a las calles, etcétera, etcétera. Pero el gobierno, que cumple prácticamente 80 días, viene tomando ciertas decisiones y incurriendo en ciertas acciones para ir lenta y gradualmente saliendo de la crisis. Y amigos y amigas, créanme que de esta crisis no salimos en forma aislada, sino a través de la cooperación de cada uno de los ecuatorianos y de los diferentes grupos sociales, independientemente de la ideología. Tenemos mutuamente que cooperar para salir de la crisis, que es enorme. Pocas veces se han visto en la historia del Ecuador una crisis de esta naturaleza. El año pasado, como varias veces hemos dicho aquí en este espacio, el Producto Interno Bruto real, el estándar de vida del ecuatoriano se redujo prácticamente como en el 8%.
Pero ¿qué es lo que ha estado haciendo y qué es de exitoso que ha hecho el gobierno para ir lentamente conduciendo al país hacia la superación de la crisis, que no saldremos en un año ni en 2 años, sino mucho más y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y mucho patriotismo? La primera es a la vista de cada uno de ustedes, que es que se está ganando la guerra al virus, que todavía sigue amenazando nuestras vidas. El presidente y su gobierno va a superar las metas que se produjo cuando ellos sencillamente le dijeron al país que iban en 100 días a vacunar como 9 millones de ecuatorianos. Y esto va avanzando. El número de ecuatorianos vacunados en las 2 dosis, en la una, es en comparación con otros países un poco alto, en buena hora y en buena hora. Esta es una primera acción básica que el gobierno ha tomado como decisión de derrotar al virus en correlación con cada uno de nosotros. Tenemos que seguir, amigos, protegiéndonos. Tenemos que seguir recibiendo la vacuna por parte de aquellos que no lo han recibido. Y tenemos que seguir usando mascarillas y otra serie de temas que en esta materia nos dicen los técnicos y los expertos del gobierno y más del gobierno a nivel internacional. Pero esto, que es un éxito del gobierno y de los ecuatorianos, no es lo único. En estos casi 80 días ha habido otra serie de temas muy importantes, decisiones acertadas del gobierno. Ya dijimos alguna vez el arancel de aduana. Ya entró en vigencia el 1 de agosto, hace pocos días, entró en vigencia la reducción drástica del nivel arancelario del país. Más de 600 y pico de ítems arancelarios, productos que se importan. Los impuestos se han reducido a 0. Y en otros casos de 20, 25, 30% a 5, 10%. Y esto es bueno para el país. Buena decisión. ¿Por qué? Porque los empresarios cuando importan, digo usted, materia prima, importan bienes de capital para el proceso productivo interno en el Ecuador, como para el proceso productivo para las exportaciones, eso les ayuda ¿a qué? A competir mejor a nivel internacional, porque la estructura de costos no sube, sino más bien que colabora en una reducción. ¿Para qué? Permítame volverlo a repetir, para competir con los artículos importados por parte de los industriales nacionales, como para competir a nivel internacional ganando más mercados por parte de los exportadores privados, que maquinaria industrial, maquinaria agrícola, equipo acá, etcétera. Materias primas como fertilizantes, materias primas de una serie de otros temas necesarios para el proceso de producción, han reducido los impuestos arancelarios. Buena decisión del gobierno que ya está en acción. Pero aparte de eso también hay la decisión de volver a pertenecer al CIADE, que algunas personas que sencillamente están en desacuerdo con eso. Y aún más, la Asamblea Nacional en forma equivocada totalmente le dicen al presidente que hizo mal. 75 votos se unieron para poder pedirle a través de la Secretaría Jurídica de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional para que declare inconstitucional la decisión del gobierno. Y eso no es correcto. La Asamblea se equivocó. Los 75 asambleístas se equivocaron. Ya la Corte Constitucional le dijo a la consulta que hizo el presidente sobre esta materia que no necesita autorización de la Asamblea de ningún tipo para poder volver al CIADE. Y el CIADE, después de chequear todos los procedimientos correspondientes que ha cumplido Ecuador, le dijo, tú eres una vez más miembro de este organismo, que es un organismo del grupo del Banco Mundial. No hay que ponerle ideología a estos puntos de vista. Sencillamente, esa decisión tomada por el gobierno y por el presidente y la decisión naturalmente del grupo perteneciente al Grupo Mundial han visto con buenos ojos ¿quiénes? Sencillamente los empresarios privados, especialmente los empresarios privados internacionales, porque Ecuador necesita más capital extranjero, necesita más inversión extranjera. Y esto es un factor que permitirá atraer más inversión extranjera. Ecuador el año pasado, si mal no recuerdo, según
las fuentes oficiales dicen que la inversión extranjera fue más o menos de $1.000 millones. Chile, Perú, Colombia, por ejemplo, tienen varias veces de inversión extranjera lo que ha llegado el año pasado al Ecuador. Y hoy, por lo que está pasando en América Latina, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, Ecuador es una excepción. Excepción en términos de que la política económica y financiera del gobierno del presidente Lasso es radicalmente diferente a los países mencionados. ¿Por qué? Porque es un discurso, una política económica amigable a los empresarios privados nacionales y a los empresarios nacionales e internacionales. Y no es que el gobierno o no es que el país necesite inversión extranjera, que vengan los empresarios internacionales a invertir en minería, a invertir en petróleo, industria textil, etcétera. Porque sencillamente le decimos a los empresarios extranjeros, vengan y hagan lo que ustedes quieran. No, ese no es el punto. El empresario extranjero también tiene que cumplir cada constitución y leyes correspondientes al Ecuador. Entonces, eso es muy positivo, muy positivo. Pero aparte de eso también, aparte de eso, no es lo único, sencillamente ya el gobierno dijo que en 2 o 3 semanas va a enviar un proyecto para crear empleo a la Asamblea Nacional, creando más empleo para la gente joven, para las mujeres. Y eso ha estado sujeto a una serie de análisis internos en el Ecuador. El presidente ha anunciado y su ministro correspondiente también que en las próximas semanas se va. Y eso va a ser importante porque va a permitir sencillamente que los jóvenes y las mujeres, nuevas fuentes de empleo se requieren en el país, pero en el mercado, debido a la crisis, debido a una serie de falta de estímulos a los empresarios para que contraten más trabajadores, el empleo se ha estado sencillamente destruyendo. Entonces, amigos, también hay esa parte. Y por otra parte también la reforma tributaria se viene, y el presidente lo anunció, y ha dicho ratificadamente, y eso es un acierto también, de que los que tienen más tienen que pagar más impuestos. Pero aquellos que evaden impuestos tienen que reflexionar y pagar correctamente los impuestos. Y ahí habrá también, en esa nueva ley, habrá una serie de decisiones y articulados. ¿Para qué? Primero, para estimular, y segundo, para castigar todas aquellas ecuatorianas, empresas o personas naturales que evaden impuestos. Amigos, hay otra serie de temas importantes que el gobierno nacional ha incurrido con aciertos. Los 80 días prácticamente son positivos y aciertos en su mayor parte por parte del gobierno nacional. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y nos veremos próximamente en la próxima semana. Gracias nuevamente. Editorial. Editorial de Oscar Vela en El Comercio, Inspirar. Era un niño pequeño y alegre de aspecto frágil cuando subió por primera vez a la terraza de su casa en la ciudad de Ambato, en el barrio de Bellavista, para encontrarse con aquel nevado de un trazo cónico perfecto, cubierto de nieve hasta las mismas faldas, recortado contra un cielo celeste limpio y brillante. Fue amor a primera vista. La imponente Mama Tungurahua lo había seducido. Pasarían unos pocos años hasta que ascendió y coronó por primera vez a un imberbe e inocente una montaña coronada por nieves perpetuas. Ese día, al descender del Iliniza norte, flechado por la adrenalina y el agotamiento que le produjo su fantástica conquista, se dijo a sí mismo: esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Y así lo hizo. Y no solo que conquistó las climas de los Andes ecuatorianos, sino que también las de las montañas más altas y peligrosas del mundo. Si hay un término y un objetivo de vida que identifique y describe a Iván Vallejo, es inspirar. Y es que su conmovedora historia de amor por las montañas y su vida entera han girado alrededor de esa motivadora palabra. De hecho, un día, siendo aún muy pequeño, cuando le pidieron en la escuela que expresara en una hoja de papel lo que quería ser de adulto, él se dibujó premonitoriamente con una barba negra, gorro de alpinista, con los brazos levantados en señal de victoria sobre la cima del Everest, con su mano izquierda sosteniendo un piolet
y la derecha aferrada a la bandera de su país. Unos años después, la primera ocasión en que llegó a la cima del gigante de los Himalayas, esa imagen se repitió con precisión asombrosa. Pero para entonces aquel dibujo ya no existía ni siquiera en los confines de su memoria. Sin embargo, por esos giros repentinos que suele hacer el destino, un día su madre encontró aquel dibujo en una vieja caja de recuerdos de la infancia, solo para constatar que aquel enamoramiento loco de su hijo había germinado en silencio cuando era tan solo un niño. Iván Vallejo es parte de cada una de las montañas que ha ascendido. En esas cumbres inalcanzables para casi todos están marcadas sus huellas, sus lágrimas, sus oraciones, sus alegrías y desdichas, su energía y su fe que se aloja entre las nieves, senderos, cumbres, grietas y abismos que lo han visto pasar. Su conexión y complicidad con aquellos macizos gigantes, verdaderos colosos del planeta, es indestructible. Este hombre sencillo, de mirada transparente y palabra fácil, que ha logrado la hazaña de ascender sin oxígeno a las 14 montañas con más de 8,000 metros de altura en todo el mundo, que ha levantado sus brazos en señal de victoria y ha enarbolado su bandera en los puntos más elevados de la tierra, es un verdadero inspirador para toda la gente, pero en especial para los niños y jóvenes cuyos sueños y anhelos, que tantas veces suelen verse inalcanzables, estén en realidad al alcance de todos cuando se los persigue con coraje, determinación y disciplina. Iván Vallejo es una de esas personas en las que debemos mirarnos e inspirarnos en este país. Artículo de autoría de Oscar Vela, publicado en diario El Comercio. La justicia es un cheque del Estado. Roberto Aguilar, El Expreso. Lo de los ecuatorianos y las pensiones vitalicias es pura esquizofrenia. Queremos quitárselas a los expresidentes y exvicepresidentes, a todos, no solo a los rateros, vagamente convencidos de que ninguno se las merece. Aunque varios de ellos han dedicado honrada y honrosamente su vida al servicio del país, nos comportamos en ese tema como Groucho Marx ante los clubes privados. Jamás pertenecería a uno que lo aceptara como miembro. Asimismo, los ecuatorianos jamás entregaríamos una pensión a alguien electo por nosotros mismos. Feroz autoconciencia nacional. Si lo elegimos nosotros, debe ser un desastre. Para quienes sí pedimos pensiones vitalicias con lágrimas y la voz temblorosa o tonante de la pura indignación, es para los atletas olímpicos. Para todos, no solamente para los medallistas. En estos días se multiplican los reportajes de televisión que cuentan la triste historia del deportista X, que nos representó en Seúl, en Sydney o donde fuera, y hoy se muere de hambre. Hay que darle casa, hay que darle carro, hay que darle un sueldo mensual hasta el día en que se muera. Hay que hacer, en fin, justicia. Y la justicia, cualquier ecuatoriano lo sabe, es un cheque del Estado. Parece mucho más sensata la actitud de la Universidad San Francisco de Quito, que premió a las medallistas olímpicas de Ecuador en Tokio con una beca de estudios. Con eso no necesitarán la caridad de nadie cuando terminen su carrera deportiva. El tema vino de la mano de aquel otro que puso sobre la mesa Richard Carapaz el día de su medalla de oro: la falta de apoyo a los deportistas de élite. La protesta del ciclista fue justa, oportuna y, para variar, mal interpretada. Porque ¿de qué otra manera puede entenderse en este país la palabra apoyo si no es con un cheque del Estado? Verdad es que faltan políticas públicas que incentiven la inversión en el deporte de alto rendimiento, que propicien procesos a mediano y largo plazo, que desarmen esa pirámide en cuya cúspide medran dirigentes convertidos en la razón de ser de la estructura deportiva nacional. Pero, ¿dónde están los empresarios visionarios capaces de convertir, por ejemplo, la vuelta ciclística al Ecuador en un negocio atractivo para todos? ¿Dónde están los noticieros de televisión dispuestos a hacer de sus segmentos deportivos algo diferente a una colección de goles de las ligas europeas? ¿Dónde está la sociedad si no en el fútbol? ¿El apoyo ha de venir solo del Estado? ¿Y si el Estado se dedicara a masificar el deporte para todos y la sociedad se ocupara de desarrollar el de alto rendimiento? Los mayores de 40 recordarán cuando el deporte intercolegial era un acontecimiento de primera importancia en las ciudades.
Hoy, ni siquiera los Juegos Deportivos Nacionales consiguen hacer que el aficionado ecuatoriano pestañee. Eso sí, cada 4 años hay que patalear por una medalla y una pensión vitalicia. Queremos indicar que la barra está cargada, decía el maestro de ceremonias que condujo el homenaje en el Estadio Olímpico Atahualpa a las pesistas triunfadoras de las Olimpiadas el día que regresaron a Quito. Solo 130 kilos en la barra. A ver, el público, ¿quiere que Angie, que Neisy, que Tamara nos hagan una demostración aquí? Y el público a una sola voz, ¡sí! Bueno, continuaba el animador, el público pide. Cara de palo de las deportistas que se acababan de bajar de un avión tras 20 horas de vuelo. Ah, no, bueno, vamos a dejar por ahora que descansen. Profunda decepción del respetable. Acariciaba la esperanza de contemplar el espectáculo de la mujer forzuda. Un circo, ni más, ni menos. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Por qué tantos correístas? Editorial de Gabriel Hidalgo. Muchos se preguntan por qué hay correístas, muchos o pocos en el gobierno de Guillermo Lasso. Lo cierto es que no son solo correístas, sino aliancistas. ¿Es ese un problema para la administración pública? Son aliancistas los partidarios del correísmo temprano, del correísmo tardío y del morenismo. En esos 3 periodos hubo operadores políticos, funcionarios y clientes que se beneficiaron de participar en esos gobiernos. Algunos se fueron y volvieron, otros se quedaron, otros llegaron después, pero todos forman parte de un periodo que la historia política del Ecuador podría conocer como el aliancismo. Pero las elecciones presidenciales de febrero cambiaron el rumbo del país. Los ecuatorianos eligieron a un presidente conservador en lo personal, liberal en lo económico y socialdemócrata en lo coyuntural. Guillermo Lasso está obligado a gobernar con un legislativo que le resulta adverso en lo ideológico y que le obliga a moderarse en lo político. Así funcionan todas las democracias modernas en el mundo. Entonces, lo que le queda más cerca en el plano partidario y legislativo al gobierno nacional son los bloques de Pachacuti y de la izquierda democrática. Y muy lejos le quedan la correísta Unión por la Esperanza y su socio disimulado el Partido Social Cristiano. Con este escenario electoral y legislativo, la administración pública es el espacio de mayor disputa política. Después de 14 años de un mismo grupo de gente gobernando, aunque enfrentada en 2 bandos en el último tramo, lo predecible es que gran parte de ese sector quiera conservar su estabilidad profesional. A diciembre de 2019, casi medio millón de funcionarios públicos trabajaban para el Estado, de los cuales el 45% corresponden a contrataciones de libre remoción o provisionales. Según estas mismas estimaciones, entre 2006 y 2019, la burocracia se incrementó en un 64%. Esto quiere decir que hay decenas de miles de funcionarios públicos pasando de un gobierno a otro con distintas modalidades contractuales y adaptándose a los cambios de la coyuntura política. Este será el principal escollo administrativo en la gestión del gobierno de Guillermo Lasso. Deberá encontrar la forma de prescindir de aquellos funcionarios y operadores políticos que han ganado autoridad en sus redes funcionariales, que disponen de los contactos suficientes para sobrevivir a los cambios directivos, que pueden influir en las decisiones públicas de sus sectores, que pueden nombrar autoridades superiores e inferiores y que incluso pueden llegar a boicotear las decisiones del gobierno en funciones. Es imposible que todos los funcionarios correístas se hayan convertido al morenismo y de este al gobierno de Guillermo Lasso por su sola vocación de servicio. Si acaso esto sucedió con muchos de estos, todos proceden de una época de bonanza y derroche. Por entonces era más fácil ubicar a la parentela en cargos bien remunerados y repartidos los contratos de construcción, provisión y consultoría a un ejército de clientes agradecidos que sostuvo un régimen autoritario y corrompido. Por supuesto, debe haber excepciones. Muchos de estos funcionarios están capacitados, tienen una vocación democrática de servicio, son honorables y enriquecen a la sociedad con su trabajo. Muchos son administrativos, profesores, policías, médicos y enfermeros u otros, pero hay más de estos que son arribistas, que no pueden desempeñarse en otra función que no sea la pública y que viven del clientelismo.
Ese es el principal riesgo, que esa herencia administrativa se agarre fuertemente del Estado y que boicotee los esfuerzos de cambio impulsados por el nuevo gobierno. ¿Por qué el gobierno de Guillermo Lasso sostiene a tantos aliancistas, correístas y morenistas en la administración? Porque de momento no le queda otra opción. Pero si quiere gestionar un gobierno de cambio y encuentro, deberá prescindir poco a poco de estos perfiles y apostar por nuevos ciudadanos. ¿Acaso no hay más gente preparada en este país? Nada cambiará si se sigue confiando la administración del Estado a los defensores de la corrupción, la prepotencia y el abuso. Si pudieron arrodillarse frente a una tiranía, un gobierno democrático les resulta repulsivo, aunque hoy digan lo contrario. Editorial de Gabriel Hidalgo. Fernando Morales echa una mano a Yunda. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Difícilmente a alguien se le pudo ocurrir algo mejor para arreglar la tarde del martes a Jorge Yunda que lo que le hizo el concejal Fernando Morales. A la luz de lo sucedido, el chorro de agua que le lanzó Morales a la cara en plena sesión del Consejo permitió a Yunda tomar la iniciativa mediática que ese día debían tener los participantes de la marcha en su contra y dar cuerpo a su narrativa victimista. Yunda dijo que la agresión representaba a aquellos sectores que quieren arrebatarle el cargo. Todo apuntaba a que la sesión del Consejo iba a ser uno de esos actos anodinos que se acostumbran en las efemérides y que, en esa tarde, cámaras y micrófonos iban a estar pendientes de la marcha de los opositores a Yunda. En ese papel, Yunda repetía, en un discurso soso y cansino, uno de los tantos lugares comunes sobre el 10 de agosto. Los próceres ofrendaron la vida para que nosotros podamos tener la libertad. Cuando Morales se levantó de su curul y le descargó el agua de su termo en la cara. «¡Sinvergüenza!», le gritó. «¡Renuncia! ¡Ten decencia, sinvergüenza! Quito no merece lo que estás haciendo tú y tu familia». Yunda no pareció muy sorprendido. Esas son las amenazas que siempre tenemos, la violencia, el ataque, ya no tienen respuestas, ya no tienen razones, a eso nos enfrentamos, queridos ciudadanos, dijo con pausa y una calma que no se compadecía con lo dramático y aparentemente violento de lo ocurrido. A raíz del episodio, el Consejo Metropolitano se convirtió en una caja de resonancias de lamentos, quejas y proclamas de Yunda y los concejales que estaban ahí y que lo apoyan, en especial de bloque correísta, que se ha convertido en su principal apoyo. La prédica de que los poderosos, agresivos, abusivos y capitalistas, que no son capaces de acceder al cargo de alcalde con votos, pretenden imponer sus intereses particulares en desmedro de las grandes mayorías, tomó cuerpo en la sesión. Ellos no son Quito, nosotros sí. Váyanse a sus empresas, sus bancas, porque aquí se trabaja para los pobres, los excluidos, exclamaba la correísta Blanca Paucar, quien minutos antes había dado el discurso por el 10 de agosto, mientras otra concejal pedía disculpas porque se le cortaba la voz por el impacto que decía le había producido la agresión a Yunda. Ahora fue agua, pero pudo haber sido ácido, se lamentaba Blanca Paucar. El discurso de los agredidos y ofendidos siguió, lo que para Yunda y los suyos debe haber sido de vital importancia: la reacción en las redes sociales. En pocos minutos, Yunda era la tendencia que arrastraba cientos o hasta quizá miles de mensajes de gente que lamentaba la agresión y condenaba a Morales. El músculo mediático correísta fue clave. Yunda era víctima y Morales no había hecho sino reproducir la conducta agresiva de sus opositores. El resultado fue que Yunda y Morales seguían siendo tendencia, neutralizando así lo que había pasado en la marcha, que en realidad había tenido una buena convocatoria. Se estima que unas 6.000 personas participaron. Hasta ahí, el incidente era de una enorme utilidad a Yunda y a su causa. Morales, con su acto bravucón y torpe, lo tiñó a Yunda de un aire heroico, escribió el tuitero y columnista Andrés Ortiz Lemos. Yunda sale fortalecido en su imagen por causa de ese episodio. Pésimo. El efecto lacrimógeno, favorable a Yunda, no duró mucho, sin embargo. A las 3 o 4 horas empezaron a aparecer muchos mensajes que, si bien no justificaban a Morales,
apuntaban a que lo que había ocurrido en la sesión del Consejo obedecía a un estado de descomposición institucional de Quito, cosa que se le achacaba a Yunda. Ya para la noche empezó a circular una resolución del Tribunal Contencioso Electoral en el que ese organismo afirmaba que la remoción de Yunda había cumplido con los requisitos legales y formales de rigor y que Santiago Guarderas había asumido legalmente la alcaldía. El gesto de Morales fue, en definitiva, de gran utilidad para Yunda, que se ha quedado sin recursos histriónicos. Morales le ayudó con su vaso de agua y le dio un motivo no solo para victimizarse, sino para competir en el campo mediático con un evento que muestra, en plena pandemia, el hartazgo que produce Yunda entre las llamadas fuerzas vivas de la capital. El libreto de los Alvarado, ármate un escándalo, y con eso tapamos la marcha de 6.000 personas diciendo basta de corrupción y están los que se prestan, escribía entonces la abogada Jessica Jaramillo, una de las autoras de la propuesta de remoción de Yunda. Morales, si no hace parte de ese libreto, se declaró voluntario para echar una mano a Yunda. Su falta de perspectiva política asombra. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Quito y sus dilemas. Editorial de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Contar con la primera autoridad legalmente estable en el municipio de Quito en el poco tiempo que queda para finalizar el periodo para la que fue electa es una condición necesaria de gobernabilidad, pero no es una condición suficiente para reparar 3 periodos seguidos de experimentos administrativos sin ningún norte más que el interés del alcalde de turno y la mayoría que le respaldó con claros intereses alienados con los diversos grupos económicos y de presión, quienes siguen tratando de hacer de la ciudad un conjunto de feudos, léase contrataciones. La tarea en la transición no es sencilla ni rápida tampoco, porque requiere de un amplio consenso de los diversos sectores de la ciudad en los 3 temas más importantes: inseguridad, reactivación económica y movilidad, aunque el más relevante debería ser la formación de la población en ciudadanía. Las 3 problemáticas más apremiantes para Quito no pueden ser abordadas de manera secuencial, aislada ni entre pocos sabios. Al contrario, se deben instalar mesas ciudadanas que actúen de forma paralela, integrada con criterios de pluralidad, pero desde una base técnica y altamente ética. Es decir, debe haber un conjunto de propuestas consensuadas con soluciones y recursos que hagan posibles las acciones. Entonces, mientras menos tiempo se pierda en esto, la ciudad podría levantarse poco a poco del letargo en el que se encuentra, debido a la apatía ciudadana por la inoperancia política y la corrupción, las consecuencias de la pandemia y la fragmentación social. Tal vez no nos alcanzaría la vida para determinar y sancionar a los responsables de la corrupción, esclarecer los procedimientos que utilizaron y las complicidades en las últimas administraciones. Pero sí podemos trazar un plan a 2 velocidades para combatir esta peste. Una comisión permanente que se encargue de indagar la corrupción sistemática y otra que diseñe e implemente un mecanismo de prevención, contención y mitigación ante posibles intentos de robo y otros delitos. Las personas que sean electas para estos cargos deberán pasar todos los filtros que demuestren su honestidad a toda prueba. Editorial de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Gracias amigos, nos vemos el día de mañana a esta misma hora aquí en Telesucesos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD, y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.